Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología, y en aquella en que realmente muy poca gente sabe de esto. Lo paradójico es que esto nos puede llevar al desastre, dice Carl Sagan. Todo máster de la noche, presidente, directores de sistemas y de tecnología, amigos todos. El presente reporte es para informar cuál es la capacidad de cálculo automático a nuestros días y cómo hemos llegado desde la antigüedad al día de hoy a tener ese poder. Lamentablemente lo tenemos tan a la mano, tan disponible, hoy en día en el bolsillo muchas veces, que a veces perdemos la visión de qué tan poderoso es esto. Para poder facilitar el entendimiento de este reporte, les voy a platicar brevemente sobre la evolución del mismo. En 1642, el matemático francés Blaise Pascal desarrolló una máquina con engranajes dentados. Tenía 10 dientes, donde cada uno de ellos representaba un dígito, del 0 al 9, y estaba conectado de tal forma que al hacer los movimientos correctos arrojaba un resultado de suma. Para esa época pues era muy importante y fue una maravilla. En 1670, Leibniz, otro gran matemático que además contribuyó para el cálculo y otras muchas cosas, perfeccionó esta máquina y logró que además de sumar realizara multiplicaciones. En 1822, Charles Babbage, el británico, desarrolló una máquina diferencial. Esta máquina era capaz de realizar operaciones complejas, enfocadas principalmente en matemáticas. Él, junto con Ada Byron, son considerados por los historiadores como los padres de la computación digital, de ahí su importancia. Posteriormente, en la década de 1880, el estadístico Hermann Hollery se le ocurrió usar tarjetas perforadas sobre contactos eléctricos y de esta manera darle instrucciones a una nueva máquina que él diseñó. Su logro fue que en 1890 pudo hacer la compilación de los datos y realizar el censo de los Estados Unidos de ese año a través de esta máquina. Después de ello, vino la Segunda Guerra Mundial, por lo que de 1939 a 1945, que fue su vigencia, grandes desarrolladores británicos pudieron desarrollar una máquina que le llamaron Colossus. Esta máquina, su importancia es que podía decodificar los mensajes alemanes. Claro que estaban en la guerra y no iban a buscar superar la ciencia, lo que querían era derrotar al oponente, y les sirvió, y además fueron coordinados por un gurú de la computación que se llama Alan Turing, quien logró decodificar esos mensajes y que dentro de muchas cosas les permitió ganar la guerra. Posteriormente, en 1945, desarrollaron la ENIAC. Su importancia es que fue la primera computadora de propósito general, ya no enfocada nada más a las matemáticas. En 1964, IBM desarrolló la mainframe, que es la gran computadora que usan los bancos, los tiendas de autoservicio, el gobierno hasta nuestros días. En 1960 se desarrolló la minicomputadora, que era similar, pero con dimensiones más pequeñas. En 1964, Olivetti desarrolló una máquina que se llamaba la Programa 1. Esa máquina es considerada la primera computadora personal. Apple en 1977 e IBM en 1981 desarrollaron su propia versión. Realmente fue esta de IBM la que la popularizó, acompañado con Microsoft y su Windows. Esto está aparejado con el microprocesador.
La idea del microprocesador es que es el cerebro central, por analogía de una computadora. Es lo que realmente trabaja haciendo miles, millones hoy en día de cálculos, se observa en la gráfica, y ahí la evolución por segundo, por milisegundo, por nanosegundo, y es básicamente hacer ecuaciones aritméticas y movimientos en memoria para permitir todo este avance. Sin lugar a dudas, es una maravilla moderna que debemos de considerar, y quien los invito a reflexionar si realmente pudiéramos vivir sin esta tecnología hoy en día. Imaginen por un momento qué harían, por ejemplo, sin su celular un mes, o sin una computadora en sus trabajos, como lo hacían hace 100 años, por ejemplo, mis abuelos o tatarabuelos. Sin duda puede hacerse, pero la eficiencia y la automatización, claro que sería un poco más lento. Ahora los invito a pasar a una sesión de preguntas. Si alguien desea preguntar algo, por favor. Sí, yo tengo una pregunta, señor director. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Más miniaturización o la tendencia será otra? Cuanto más miniaturización tengamos, quizá más velocidad. Bueno, existe la tendencia a que sea todavía más pequeño en función de lo que ahora se le llama la nanotecnología. De hecho, la tendencia es a usar incluso componentes biológicos, células, para poderlas programar, y también usar la electrónica cuántica, que es todavía mucho más rápido de la tecnología actual, y pueden desarrollarse dispositivos más pequeños. Ahora, en la década de los 60 hubo un ingeniero que predijo, y se ha cumplido hasta la fecha, una llamada ley de Moore. Él predijo que cada 2 años se iba a estar duplicando la capacidad de procesamiento en el mundo, y hasta el día de hoy esa ley se ha cumplido. Por ahí va la tendencia. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ingeniero, con todos estos adelantos, ¿usted percibe que el momento en el que la computadora va a suplir al hombre llegue pronto? Es interesante. Ya existen avances que le llaman inteligencia artificial, que intentan predecir comportamientos, incluso enfermedades hoy en día. Pero a lo mejor en mucho tiempo pudiera darse el caso, como en la película de Matrix. Pero hoy en día siguen dependiendo las computadoras, por más procesamiento que tengan, de que un ser humano sea capaz de programar y decirles qué realizar. A la fecha, hoy en día, la computadora más poderosa no se asemeja con un niño de 3 años en capacidad de procesamiento y de inteligencia y de improvisación. ¿Alguien más? Sí, por favor. Toda la tecnología, sin duda, modifica nuestra forma de vida. Sin embargo, afecta a la salud. Esa parte está contemplada, si se piensa lanzar tanta tecnología, está contemplado cómo vamos a minimizar o a contrarrestar los problemas de la vista. Bueno, habemos gente miope con astigmatismo desde que existe la humanidad, no es propio de la tecnología. Sin embargo, también la tecnología en la rama médica y de salud ha avanzado. Hoy en día, y cada vez es más económico, no solo de la vista, que es importante. En todos los ámbitos han desarrollado cirugías láser hoy en día que, ya no tan costosas como antes, pueden retirar eso. Y aparte, la tecnología ha mejorado, de los monitores, de los proyectores, porque claro, la tendencia, una vez que se identifica que eso afecta a la salud humana, pues es que eso no suceda. Otro ejemplo clásico es el uso del celular. Hay presunción de que si uno tiene mucho tiempo el teléfono cerca del cerebro, puede producir cáncer. Una experiencia clásica, y me hizo recordar que la tecnología también está
evolucionando el lenguaje. Hace poco le decía a mis hijas que mi abuelita tenía un radio de focos que me gustaba mucho, de focos, de bulbos, y ellas me miraron y dijo, bulbos de orquídea, ¿de qué planta, mamá? ¿Cómo? Les tuve que explicar que eran focos, pero me di cuenta que el lenguaje ha evolucionado, que ya no lo conocen las generaciones nuevas. Bueno, pues